El otro tema que se vincula con el anterior, yo después explicaré cómo se vincula con el plan de desarrollo, es el tema de las regalías, que es un asunto que ustedes los guajiros deberían mirar con mucho detenimiento, porque lo que se viene es como una especie de gran conspiración para arrebatarles a los municipios y a los departamentos productores una parte grande de las regalías que hoy están recibiendo. Y eso va a afectar negativamente los ingresos de la Guajira. El gobierno, que es astuto, porque hay que reconocer que estos gobiernos son vivarachos, saben el arte de manipular, ha venido diciendo que es que lo que pasa con las regalías es que en los municipios y en los departamentos productores de bienes mineros se roban la plata de las regalías. Y hay una campaña en los medios de comunicación todo el día diciendo que se roban la plata, se roban la plata, se roban la plata, ¿cierto? Y ya incluso aquí en estas regiones hay gente que dice, no, pues para que se la roben aquí mejor que se la lleven para Bogotá, ¿cierto? Con un secreto, y es que ¿qué? ¿En Bogotá no se pierde? Pues en el gobierno nacional no se embolata, ¿cierto? ¿Eso sí será verdad? Yo al respecto de esto que digo, yo me opongo, por supuesto, a cualquier mal manejo de la plata de la regalía. Yo hago una advertencia, ustedes saben que yo soy del polo. No hay un solo alcalde en Colombia que sea alcalde de un municipio productor de regalías. O sea que, digamos, no estoy, litigando en causa propia. Lo que pasa es que, siendo cierto que ha habido problemas con el manejo de las regalías, la solución no puede ser arrebatarles a los municipios y a los departamentos los derechos que tienen, sino resolver los problemas de corrupción o de ineficiencia que pueda haber. Es decir, cuando el cura párroco no funciona, jóvenes, la solución no es quemar la parroquia, sino cambiar al cura párroco. Es decir, si ha habido un mal uso de las regalías, lo que hay que resolver es darle un buen uso a las regalías, pero lo primero que hay que hacer es defender que existan. Porque realmente por lo que vienen es ¿por qué? Por quitarle a los municipios y a los departamentos el derecho sobre las regalías, con el cuento de que es un proyecto en la lucha contra la corrupción, cosa que es una manera pues de engatusar de forma un poco pueril a la gente. ¿Por qué es tan grave el proyecto? La Constitución Nacional hoy le concede a municipios y a departamentos, fíjense que no he hablado de regiones y ahora ustedes van a ver por qué no he hablado de regiones. A municipios y departamentos la Constitución les ofrece, o les otorga mejor, derechos sobre las regalías de la producción minera en general, incluidos hidrocarburos. El gobierno dice, no, es que vamos a darle una mejor distribución a esos recursos. Si de eso se tratara, simplemente de coger unos pesos de aquí, moverlos para acá, una cosa, digamos, relativamente menor en ese sentido, pues con cambiar la ley de regalías sería suficiente. Pero si ustedes observan, lo que van es a cambiar la Constitución, la Carta Máxima, con la reforma que se está haciendo. ¿Por qué van a cambiar la propia Constitución? Porque les van a quitar a los municipios y a los departamentos los derechos que hoy tienen sobre regalías, derechos que le van a ser en últimas transferidos al gobierno nacional. Lo que hay aquí es una operación de centralización de los recursos que genera esta nación en beneficio del gobierno central, cosa que no es del todo nueva. Algunos se acordarán del acto legislativo del 2001, el acto legislativo 01, que cogió y le quitó a los municipios y departamentos una plata grande de salud y educación. Después, en el gobierno anterior, hubo otro acto legislativo que le arrebató también a municipios y departamentos una parte grande de las transferencias que les enviaba el gobierno central. El doctor Amílcar Acosta, que es guajiro, ustedes saben, ha calculado en cerca de 76 billones de pesos los dineros que entre el 2000 y el año 2014 les han quitado a municipios y departamentos por la vía de esta reforma de las transferencias. La reforma de las regalías actúa en el mismo sentido. Lo ha explicado bien el ministro Echeverri, que como es conversador, a veces se echa él mismo la soga al cuello. Un día se paró
muy conversador en el Senado, y antes lo había hecho en una revista, dijo, no, es que aquí vamos a acabar con los gastos chichigüeros. Vamos a acabar con los gastos chichigüeros. ¿Qué es un gasto chichigüero? Yo digo que un gasto chichigüero es como llama un magnate al gasto muy importante de un pobre. Entonces, ¿qué es un gasto chichigüero? Una escuela en una región apartada, una vía de penetración, una electrificación en un barrio popular de una ciudad, o sea, pequeños gastos, pero que son por supuesto de gran importancia para las comunidades que les interesan. Es muy cómodo que el magnate diga que le parece muy chichigüero que alguien construya pues una instalación sanitaria en su casa, pero para el que le está construyendo eso es cambiar de alguna manera su vida. Y han dicho que la plata de las regalías se destinará a macroproyectos. Entonces, por ejemplo, han puesto como ejemplo el túnel de la línea, el segundo túnel de la línea, ahí pasando la cordillera. Y yo diría que yo no tengo, digamos, discurso en contra de los grandes proyectos. Un país necesita macroproyectos, proyectos de envergadura nacional. Pero aquí lo que estamos discutiendo es quién paga el macroproyecto. ¿Lo paga el gobierno nacional con sus recursos que los obtiene de una determinada manera? ¿O se le quita la plata a los pueblos de Colombia, a los municipios y a los departamentos para pagar el macroproyecto? O sea, en el municipio, en el Tolima hay plata de regalías. En pueblos pequeños del departamento del Tolima, por ejemplo en Piedras o en Castilla. Entonces, que le quitan la plata a esos municipios para construir el túnel de la línea, y cuando el campesino de Piedras diga, oiga, pero es que aquí yo no tengo cómo entrar a mi vereda, le dicen, no, pues no se preocupe que la plata de sus regalías está en el túnel de la línea, coja una flota, vaya hasta Armenia y ahí ve que ahí le tienen la plata. Ese es el tipo de discusiones en las que estamos. Y cuando entonces planteamos esto duro, dijimos, bueno, esto va para allá. Claro, el gobierno, que andaba con el cuento de que era que iba a coger la plata de aquí, le iba a pasar, digamos, para el Chocó, no sé dónde. Entonces montó un discurso nuevo. Y si ustedes lo observan, está puesto en todas partes y está puesto en la ley, y es que la plata se va a gastar en proyectos regionales. Y claro, la idea de la región a uno le suena bien, ¿cierto? Lo regional, porque eso es como indefinido, los municipios y los departamentos, los costeños somos una región, o los de la Orinoquia, o los de la zona antioqueña y tal, ¿cierto? Pero resulta, jóvenes, que en Colombia las regiones no existen ni van a existir, por lo menos en el corto plazo, como entes administrativos, como entes políticos. Es decir, el municipio tiene su alcalde y su consejo municipal. O sea, se sabe quién decide y quién manda y cómo se organizan las cosas. El departamento tiene su gobernador y su asamblea departamental. La nación tiene su presidente y su congreso. Las regiones no. Es decir, uno dice en la costa, bueno, ¿cuáles son los límites de la costa? Y bueno, por aquí, por la parte alta, uno más o menos puede saber, pero si uno arranca para el sur, ya uno no sabe hasta dónde llega, ¿cierto? Aguachica todavía es de la costa, no, eso no se sabe. Peor es en la Orinoquia. Bueno, ¿qué es la Orinoquia? Inclusive los mapas que ha hecho el gobierno han sido ridículos. Por ejemplo, el Meta quedó partido como en 3 regiones. Y la falta de seriedad, entonces cuando alguien dijo, oiga, pero ¿cómo van a poner el Meta partido en 3 regiones? Entonces el ministro dice, bueno, pues hagan otra región, cambien el mapa. Porque al final lo que están haciendo es ¿qué? Disfrazar proyectos de envergadura nacional, disfrazarlos de proyectos regionales para desposeer a los municipios y a los departamentos de la plata. Por eso se entiende ahora por qué no he usado la palabra región sino municipio y departamento para referirme a este caso, porque si uno utiliza la palabra regional se entrampa, ¿cierto? Porque ese va a ser el truco con el cual los van a desposeer de todas o una parte fundamental de esas riquezas. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno al final con esa plata? Una parte para esos macroproyectos y otra parte para atender el déficit fiscal. El gobierno nacional está medio quebrado. Hoy el ministro de Hacienda reconoció que este año les van a hacer falta 24 billones de pesos. Y entonces les resulta muy cómodo, en vez de generar riqueza de verdad y generar desarrollo y ver de dónde saca la plata, bueno, y cobrarle impuestos a los monopolios y a las transnacionales, entonces al final les parece muy cómodo ver un pobre acomodado que haya por ahí que tenga 3 pesos y ver cómo se los quita. Pero esto además contiene otra cosa que probablemente sea la peor. Yo decía esta tarde en la charla que dicté, esta pelea entre el gobierno nacional y los
poderes municipales y departamentales es medio absurda, porque esta es la situación del que tiene una cobija pequeña, y entonces si se tapan los pies se le destapa el pescuezo, y si se tapa el pescuezo se le destapan los pies, ¿cierto? Entonces uno jala para un lado y para otro y no hay cómo cuadrar la cobija, porque resulta que la cobija es muy pequeña. Entonces el gobierno, en vez de pensar en cómo agrandar la cobija, lo que busca es saber quién encuentra un débil para quitarle el pedazo de cobija, cuando lo que se debería hacer es mirar hacia el mundo de la minería y de los hidrocarburos y preguntarse, bueno, ¿cuántas regalías están pagando? ¿Cuántos impuestos están pagando? Y entonces cuando uno se asoma ahí, jóvenes, es decir, cómo es el negocio de la gran minería en Colombia, y en La Guajira lo tienen a la mano, descubre dos cosas principalmente, o tres, digamos, principalmente. La primera cosa que descubre es que las regalías son muy bajas. Muy bajas. La regalía se supone que es, eso es una cosa que aclaremos, técnicamente la regalía no es la plata que la minera da para tapar el hueco, que sobre esto hay una confusión. Hay gente que piensa que la regalía es la plata que la minera da para pagar los daños ambientales. No, se supone, aun cuando así no suceda, que los daños ambientales son parte de los costos de producción, y que a Colombia la regalía, que es el precio del mineral, es un pago neto, libre de polvo y paja, como se dice, es utilidad, digamos. Pero claro, para que eso fuera así, se necesitaría primero que la regalía fuera más alta, y segundo, que en los costos de producción estuvieran los daños ambientales. Bueno, ¿qué sucede en Colombia? Que las regalías son supremamente bajas. En el carbón más o menos del orden de entre el 5 y el 10%. En el caso del oro peor, el 3.2%, o sea, nada. Es mejor negocio vender la dinamita para sacar el oro, ser el dueño del bulldozer, comercializar el oro, hacerle el arete, lo que sea, ¿cierto?, que ser el dueño del oro. En el caso del petróleo, la regalía promedio está por ahí en el 8%, pero hay por debajo del 8% también. O sea que estamos hablando de un negocio minero que nos deja unos daños ambientales tremendamente graves, unas destrucciones ambientales que apenas estamos empezando a entender. Es decir, huecos como el de aquí del Cerrejón, o el de la Drummond en el Cesar, de unos tamaños que uno ni le cabe en la cabeza. Es decir, unos procesos de destrucción como increíbles. Yo les doy a ustedes este dato: en Santurbán, ese proyecto que derrotamos en Bucaramanga, para sacar menos de 1 gramo de oro había que destruir 1 millón de gramos de roca. Eso, cuando uno mira la cifra, como que uno no lo puede creer. O sea, para sacar 1 gramo de oro, menos 1 millón de gramos de destrucción. Imagínense un dibujo con 1 millón de cuadritos, y un cuadrito es el oro y el resto de los cuadritos es la destrucción. Eso es una cosa como increíble, uno casi que no lo puede creer. Es más, en Estados Unidos ya hay toda una discusión. El último estudio publicado en Estados Unidos en la revista Nature, que es una revista importantísima, hecho por la Universidad de Harvard, lo que está planteando es que se debe suspender la minería de cielo abierto, mientras ven por lo menos qué pasa, por lo menos en montaña, donde es supremamente grave. Bueno, ahí hay todo un lío ambiental del cual el país todavía no ha hecho ni conciencia. Entonces aquí hay un tren que pasa por debajo de las camas de los hoteles del Rodadero y carga carbón en la bahía más bella de América, que es la bahía de Santa Marta. Eso es inconcebible. Yo decía en un debate ahí en la capital del Magdalena, es como que si a alguien se le ocurriera poner un tren carbonero por las playas de Miami. Eso es increíble, y sin embargo, bueno, ahí está. Intentaron poner el proyecto de la Great Star en Bucaramanga, amenazando las aguas del acueducto de Bucaramanga. O sea, esto es como la tierra de nadie. Las condiciones laborales son terribles, las enfermedades ocupacionales son inmensas. O sea, ahí hay un problema de un tamaño inmenso, y el gobierno, en vez de mirar hacia esto a ver cómo le resulta más útil esa minería al país, se va a saber cómo le quita a un pueblo de La Guajira que le hace falta la plata de las regalías. Entonces, cuando uno les dice, bueno, es que la plata de las regalías es muy escasa porque no es la que debería ser, entonces le suelen decir en el debate, sí, senador, pero es que además de las regalías, esas empresas pagan impuestos.
Y entonces le hablan a uno de una cosa que la llaman, a veces la llaman el state take y otras veces la llaman el government take. Esto aquí hay que hablar en lenguas para poder entender la cosa. Que es la suma en últimas, para simplificar, de las regalías más los impuestos. Pero cuando uno va y mira los impuestos, entonces en todos los papeles le dicen a uno impuesto de renta 33%. Pero resulta que nadie en Colombia del gran capital paga impuesto de renta del 33%. Eso es paja. En estos años anteriores Uribe tuvo a las grandes mineras pagando renta del orden del 15% por aquello de la reinversión de utilidades. Están llenas de descuentos tributarios de todos los tipos. No pagan impuesto de industria y comercio, no pagan impuesto predial, tienen exenciones de todo tipo. No pagan impuestos, o no pagaban, sobre eso ha habido algunas modificaciones, tasas y sobretasas y estas cosas en gasolina. A mí me certificó la Contraloría, yo lo tengo ahí, lo voy a decir de memoria para no alargar el punto. Me certificó la Contraloría que en un contrato de la Drummond en el Cesar, las exenciones por dos impuestos, por un IVA a las exportaciones y por una compensación, impuestos no pagados en ese contrato, equivalen al 76% de las regalías sí pagadas. O sea, estamos hablando de una cosa absurda. Sí, o sea, pagaron algo así como 1.2 billones y las exenciones por esos solos dos impuestos valen como 700.000 millones. Equivalen exactamente al 76%, sin contar las otras exenciones. O sea que fácilmente cuando miramos el conjunto del state take o del government take, lo que resulta es que les estamos regalando el mineral. Si les hacemos las cuentas completas, que es y cuando digo las cuentas completas estoy hablando de los impuestos que paga un ciudadano cualquiera. Es decir, uno pone una panadería aquí en Riohacha y le cobran 33% de impuesto de renta. Y es pagándolo, y le cobran predial, y le cobran sobretasa a la gasolina, le cobran industria y comercio, y le cobran de todo. Pero a estos personajes, como es a ellos, esos impuestos no se los cobran. Y entonces el gobierno, en vez de ver cómo aumenta la renta, el ingreso a la nación, por la vía de caerle al que le debe caer, le cae a cualquier pueblo de este departamento, repito, para quitarle los centavos. Pero hay una cosa que es más grave, si ustedes quieren. Yo he venido con una especie de cantaleta, para usar esa palabra, diciendo que no hay auditoría a las cuentas de las transnacionales. ¿Cuál es la importancia de la auditoría? Es que las regalías y los impuestos pues tienen que ver con las cifras que reportan las transnacionales. ¿Cuánto carbón sacaron? ¿De qué calidad es el carbón? ¿En cuánto lo vendieron? Todo eso al final define también cuánta es la regalía y cuántos son los impuestos. Y me certifica la Contraloría. Ahí tengo el dato, no lo voy a leer para no hacerme largo. La Contraloría me certifica que a esas grandes mineras se les reciben las cifras que dan por buena fe. O sea, simplemente el gobierno les cree. Eso es increíble. En el mundo de los negocios, alguien haciendo negocios por fe. Yo entiendo que uno por religión, por fe, pues crea cosas, bueno, ¿cierto? Recordemos que es que la fe para estos asuntos prácticos es creer en lo que no se puede demostrar. Entonces yo decía esta tarde también, bueno, muy bobos o muy vivos los que aceptan ese tipo de negocios. ¿A quién se le ocurre? E insistía también en esta idea. No hay empresa grande del mundo, o chiquita, que no se gaste una plata grande de su funcionamiento pagando auditores. O sea, contadores, computadores, toda la cosa de las cuentas. Y si no hay auditoría, o sea, mejor, gastan lo que gastan en auditoría, porque si no se audita, los gerentes se roban la empresa. Así funciona el mundo. Entonces Mr. Drummond no le cree a sus gerentes. Y el gobierno nacional sí le cree a los gerentes de Mr. Drummond. Bueno, y a Mr. Drummond. Parte de ese escándalo que hubo en estos días, yo no sé si ustedes vieron, de las minas esas que se derrumban y hay muertos y todas estas cosas. Y Geominas tiene para vigilar 6.000 minas de esas 16 funcionarios. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Cualquier país medianamente serio establecería que un porcentaje X de las regalías va para auditoría, que es lo que hace cualquier empresa del mundo. Esta es la batalla entonces en la que estamos.
sea, cuando estamos hablando de defender las regalías, estamos hablando de todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y con esto termino este punto de las regalías y miramos lo de la educación brevemente. El lío que tenemos, ¿cuál es? El poder de Juan Manuel Santos es descomunal. Él tiene un respaldo de algo así como el 90% del Senado, y yo creo que en la Cámara tiene por ahí el 96%. Y hay que decir esto con franqueza, el látigo burocrático de los presidentes, eso es miedoso. Eso al que se desalinea. Yo digo que Vargas Lleras tiene un látigo de esos de cuero con bolas de plomo en la punta, ¿cierto? Como de 10 metros. Y el que se desalinea, el latigazo que le meten no tiene nombre. Luego, la posibilidad que tenemos de ganar esta discusión en el Congreso, así tengamos la razón, es muy escasa. Porque el presidente es, bueno, muchachos, aquí el que se mueva no sale en la foto. Y realmente las votaciones que hemos tenido han sido lamentables, muy poquitos votos en contra de esa ley. Entonces la única esperanza que hay para que esto se pueda derrotar es lo que yo he llamado la movilización ciudadana, que es un poco lo que ando por aquí por la Guajira haciendo, que es llamando a los guajiros a plantearse formas de democracia, que es con la gente participando, la gente opinando. Es decir, aquí el que no es congresista también tiene que tener derecho a opinar sobre los asuntos de la vida de Colombia. Así no sea senador ni representante. ¿De cuándo acá nosotros somos los únicos que tenemos derecho a opinar? Los alcaldes, los concejales, los diputados, el ciudadano raso, los sindicalistas, los estudiantes. Es la plata de ustedes, jóvenes, las que les van a embolatar. Es la plata de ustedes la que les van a embolatar. Y si no la defienden, se las quitan. Ya se las están quitando. Ya uno puede demostrar que el gobierno en los últimos años le ha quitado un montón de plata al Fondo Nacional de Regalías. Que es la plata de las regalías de los municipios no productores. Ahora lo que vienen es por la plata de los productores. Eso es lo nuevo de la ley, porque la otra se la están quitando hace rato. Movilización ciudadana, digo, por supuesto, civilizada, democrática. No se trata de ponerle una bomba a alguien ni cosas de ese corte, pero sí la lucha en defensa de intereses que son muy, muy importantes.